Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Todos estamos muy bien. Ah, perfecto. Mira, hay una manita. No había visto ese gesto. Bueno, me da mucho gusto que nos encontremos todos muy bien, que estemos iniciando esta segunda semana del módulo número 13. Yo también estoy muy bien, Montserrat. Muchas gracias. Estamos aquí con todo el ánimo de iniciar este espacio abierto para el aprendizaje. Recuerden que estos espacios abiertos tienen como principal función, aunque esto lo voy a repetir un poquito más adelante, de que ustedes puedan resolver las dudas. Ya ha transcurrido una semana que hemos iniciado con este módulo. Yo espero que pues tengan algunas dudas que quieran compartir, ¿no? De todos modos, si no las tienen, tengo preparado un ejercicio y algún cuestionario que les va a ayudar a ustedes a identificar sobre todo lo que vamos a hacer esta semana. Bueno, es un aspecto general, ¿no? Porque recuerden que para poder eh, precisar lo que vamos a elaborar esta semana, pues es necesario leer los recursos, es necesario leer la rúbrica de evaluación, las instrucciones de las actividades, todo para que nosotros podamos buscar esos elementos que nos van a ser de utilidad para poder desarrollar mejor nuestra actividad, y es incluir lo que nos están solicitando en las instrucciones, incluir también aquello que se evalúa, porque cada una de las actividades tiene un aprendizaje particularmente que se busca que ustedes vayan desarrollando en el proceso en el que ustedes van elaborando esa actividad, ¿no? Entonces, la idea es esa. Bueno, vamos a iniciar porque pues pretendemos que nos dé el tiempo para que podamos ver todo lo que tenemos preparado para ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Ya compartí la presentación. Pues bienvenidos a esta primera sesión del espacio abierto para el aprendizaje en su semana número 2, en donde vamos a hablar de un tema, como ustedes lo han visto, que vamos a trabajar en una de las actividades, que es el tema de la migración. Esta semana convergen dos unidades, culmina la unidad número 1 con estos temas de la dinámica de la población e inicia una nueva unidad, la del ahorro, el crédito y la inversión, que tiene que ver con algunos aspectos de economía, pero enfocados en la economía básica. Es decir, no vamos a hablar sobre temas económicos macros, como lo es la oferta, la demanda, la variación de precios, sino que vamos a hablar acerca de estos tres conceptos financieros que son importantes y que todos los días cualquiera de nosotros convivimos con ellos, o el hogar en el que nos encontramos de alguna forma siempre está inmerso en este tipo de situación económica, ¿no? En el crédito, el ahorro y la inversión. Entonces, vamos a iniciar con la última parte de la unidad número 1, la que tiene que ver con la dinámica de la población. Particularmente vamos a hablar sobre el tema de la migración. Entonces, si tienen alguna duda, cualquiera que ustedes tengan, por favor, lo pueden compartir aquí, ya sea por el chat o si quieren tomar el micrófono, también lo pueden hacer, porque ese es el objetivo, que ustedes no tengan ninguna duda y que puedan realizar sus actividades de mejor forma. A ver, ok. Entonces, algunos aspectos generales, el propósito de la sesión. Eh, una duda nada más, ha estado fallando un poquito el internet, entonces no sé si está adecuada la transmisión, si no existe algún fallito por ahí que esté medio lenta o que se escuche mi voz un poco robotizada, porque comúnmente esto sucede cuando está muy lento el internet, pues como que no alcanza a fluir y lo que se transmite es muy pobre. Entonces a veces suceden este tipo de fallas cuando se recibe la señal. Ah, bueno, correcto. Entonces, si se ve bien, pues esperemos que así continúe, porque se ha estado fallando un poquito.
Bueno, lo primero, el primer propósito es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Nuevamente, hemos tenido ya una primera semana en donde si ustedes se han dado cuenta, si se han sido observadores, hemos podido constatar que el objetivo es cierto, son las matemáticas, pero las matemáticas aplicadas en la dinámica de la población. Es decir, existe un proceso social que se llama dinámica de la población, que aquí estamos únicamente conociendo los elementos básicos, es decir, cómo crece una población, ¿no? Cómo crece o cómo decrece algunos parámetros importantes que hay que medir, como la tasa de crecimiento, como el crecimiento absoluto de una población o lo importante que es predecir una población. Y para hacer esto, para poder medir estos conceptos, pues obviamente nos apoyamos en algunos modelos matemáticos. Conocimos tres. Eh, entonces, tenemos estos procesos, tenemos estas fórmulas matemáticas y lo medimos. Una vez que medimos estos procesos, ya podemos entonces sacar algunas conclusiones y conocer algún impacto que tiene en mi vida cotidiana, independientemente de lo que esté sucediendo en mi ciudad. Puedo conocer cómo impacta esto tanto en mi ciudad como en mi vida cotidiana. Pero si se dan cuenta, fue a través de un proceso que me permitió conocer que existe este proceso social que se da en mi ciudad, que lo puedo medir y que a través de la experiencia, porque gran parte de los conocimientos que tenemos se dan por la experiencia y otra gran parte se da por el conocimiento que nos proporciona las lecturas que vamos haciendo, ¿no? Hicimos un ejercicio, por ejemplo, en uno de los espacios abiertos de la semana, en donde vimos cómo una plaga de ratones puede afectar particularmente el inmobiliario y equipo y los insumos de un restaurante, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esto sucede? Porque quizás alguno de ustedes ha tenido ese problema, ¿no? En donde una gran cantidad de ratones muchas veces se comen los cables de la luz o se comen ese como algodoncito que tienen las estufas, por ejemplo, o se comen la ropa, o de repente dejamos algún pan ahí a la vista y cuando nos damos cuenta ya tiene algunas mordidas. Entonces podemos inferir a través de esa experiencia que nosotros tenemos lo que le iba a suceder al mobiliario y al equipo del restaurante. Pero si no tenemos experiencia, entonces necesitamos buscar algo de información que nos ayude a identificar lo que pudiese sucederle a ese restaurante en caso de que el crecimiento de ratones siguiese de forma tan exponencial, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ese proceso que hay que identificar, que existen los procesos sociales, que los podemos medir, que al medirlos podemos estudiarlos para obtener conclusiones y que podemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Esta parte es la que me interesa mucho más que ustedes identifiquen. Ok, entonces vamos también a tratar de fortalecer el aprendizaje, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Pues ustedes hemos visto que cuando varía una población, como en el caso de los ratones, que pasamos de ser 10 a cerca de 17,000 ratones, esta variación que hubo en la población de ratones tan exponencial tuvo consecuencias en el hábitat que ellos tenían, ¿no? En este caso, en los restaurantes. Pero traspolando esta situación a una ciudad, se da una situación muy parecida, ¿no? El hecho de que una población esté en constante crecimiento, pues tiene un efecto en algunas estructuras sociales, como puede ser la educación, como puede ser la economía, pero aquí particularmente hay que enfocarnos en la actividad. La misma actividad hay que analizarla porque ese es el ejercicio didáctico que nos corresponde responder. Entonces, identifiquemos de esos resultados que nosotros obtenemos, cuál fue el impacto que tuvo dentro del ejercicio el crecimiento de la población, por ejemplo, si ese es el tema en alguna de las actividades. Pero ahí, en la actividad, identifiquemos dentro de la actividad esas consecuencias que pudo tener. También este propósito, uno de los propósitos de estos espacios abiertos es realizar en conjunto algunas actividades. Aquí vamos a tener unos cuestionarios y algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar. Vamos también a reflexionar
una vez que hagamos estos ejercicios, sobre aquellas áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Eso es algo que ustedes deben hacer internamente. Una vez que elaboren estas actividades, la idea es que ustedes identifiquen aquellos aspectos en los que aún pueden mejorar y que se enfoquen en ello, ¿no? Diseñen alguna estrategia y, eh, y agréguenle en su proceso de aprendizaje. Y por supuesto, tratar de identificar el efecto que esto tiene en mi vida cotidiana. Lograr un aprendizaje significativo, esa parte es importante. Y estos temas comúnmente estamos siempre conviviendo con ellos. Cuando hablamos de crecimiento, pues en casi todas las ciudades existe de alguna forma una dinámica de la población, no está creciendo, está decreciendo, llegan personas nuevas, se van personas y esto tiene un impacto. Entonces son cosas con las que convivimos cotidianamente, así que creo que más que nada es hacer la reflexión para que nosotros podamos identificar con claridad el impacto que tiene esta dinámica de la población en mi ciudad. Algunas reglas de comunicación virtual, pues veo que han cumplido hasta el momento. Escriban su nombre completo para asignarle la puntuación en caso de que sean acreedores a ella. Levanten la mano en caso de querer participar. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Si participamos por el chat, vamos a hacerlo de la mejor forma. Evitemos los errores ortográficos. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos, ¿no? Sobre todo que esto debe provenir ya de una revisión previa que le hayamos hecho a los recursos, a la rúbrica, a las instrucciones. Y también a estas alturas ustedes ya tienen en los días martes, me parece, la sesión con el ADC. Entonces, por ahí también pudieron haber tenido algunas dudas y esto pueden ser importantes porque nos pueden proveer a nosotros de insumos para que podamos aquí plantearlos dentro del espacio abierto y quizás esa duda que ustedes tengan, a lo mejor también es duda que tengan otros compañeros, ¿no? Y de esa forma, al resolver la suya, también resolvemos en de algunos otros compañeros. Y esto es importante, coloquen su micrófono antes de ingresar, ¿no? Sobre todo, pues, por el aspecto personal, a veces que, pues, estamos hablando de situaciones que únicamente competen a la familia y cuando dejan abierto un teléfono, pues obviamente podemos escuchar todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo ideal es que coloquen su micrófono antes de ingresar. Muy bien, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado, ¿no? Explica los efectos sociales que se producen por la variación. En este caso, ustedes saben que una población, si ustedes han leído los recursos, una de las formas en las que puede variar es a través de la migración. ¿Qué es la migración? A ver, si alguien me quiere decir qué es la migración. De hecho, en el foro hablamos un poquito acerca de la migración. Eh, yo creo que cualquiera conocemos lo que es la migración. Únicamente en los recursos es que podemos incrementar el conocimiento que tenemos de lo que es la migración, de cuáles son los tipos de migración, eh, algunas causas y algunas consecuencias, y podemos profundizar un poquito más en este concepto que parece muy fácil, pero que tiene otras vertientes y que podemos conocer si leemos los recursos de la semana. Entonces, así en términos generales, ¿qué es la migración? Algo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Sin necesidad de que lo busquen, sin necesidad, lo que ustedes entiendan de lo que es la migración. En lo que ustedes me escriben, vamos a poner la actividad que vamos a desarrollar. Ok, aquí se los voy a colocar. Ahí es donde vamos a ingresar. Se va a otro país. A otro país, claro, puede ser otro país, pero ¿será que exclusivamente otro país? Es decir, si me voy a otro estado, ¿se considera migración? Cuando una persona, una familia se muda a un nuevo país o una nueva ciudad, ¿ven? Ahí ya. Jania,
puede ser para mejorar calidad de vida. Claro, eso que ustedes están mencionando. Sí, Clejania, te escuchamos. Ah, sí, gracias. Bueno, solo era comentar eso, que yo creo que la migración es el traslado de las personas, una persona, un grupo de personas de un lado a otro en el país o, bueno, dentro y fuera del país. Muy bien, dentro y fuera del país, es decir, entre estados, ¿no? Podemos ir de Quintana Roo a Campeche, de Campeche a Veracruz, de Veracruz a Nuevo León. Eso es una migración. ¿Y cómo se le llama? Interna, ¿no? Y cuando es externa, ¿cuándo es? Externa es cuando es entre países, ¿no? Que me voy de México a Estados Unidos. Y existen ciudades, sobre todo en el norte de la República, donde se da con más. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, es que se me bloqueó un poquito esto. Bueno, ok. Ok, muy bien. La idea es que nosotros identifiquemos lo que es la migración. Recuerden, muchas veces nosotros podemos tener el conocimiento de lo que es la migración. Lo importante es verificarlo en los recursos. Si lo que nosotros conocemos es realmente lo que es la migración y profundizar un poquito más en el tema. Es decir, ¿qué es la migración? ¿Cómo se presenta? ¿Cuántos tipos de migración existen? ¿Qué características tiene la migración? Es decir, conocer un poco más, porque precisamente la idea de crecer académicamente es esa, que nosotros incrementemos lo que sabemos. Bueno, vamos a iniciar con esto. Tengo a una persona, además, lo voy a colocar aquí antes de que se me. Ok, bueno, vamos a empezar, pero recuerden que la idea de estos es que ustedes participen y que a través de esa participación también obtengan esa puntuación adicional. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Es el movimiento de población dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Correctamente. El hecho de que la población deje el lugar en donde está y se vaya a otro lugar, eso es la migración.
¿Cuáles son los tipos de migración? Interna y externa, inmigración y emigración, nacional e internacional. Interna y externa, muy bien. Interna, pues ya sabemos que interna es cuando se da entre los estados de la República, del país, ¿no? Me voy de Quintana Roo a Yucatán, o de Veracruz a Ciudad de México, o de Nuevo León a Zacatecas. Esa es la migración interna. Y externa es cuando es de México a los Estados Unidos, por ejemplo, que es la más común. ¿Cuáles son las formas de migración? Ya vimos los tipos y ahora las formas en que una persona puede migrar. Interna y externa, emigración o inmigración, nacional e internacional. Muy bien, emigración, es decir, emigra aquel que deja el lugar de origen para irse a otro lugar y es un inmigrante a donde llega, ¿no? Si yo estoy en mi ciudad y una persona llega, esa persona es un inmigrante porque entra a mi ciudad. Y es emigrante aquel que de una ciudad se va a otra ciudad, ¿no? Es- ¿Cuáles son algunas causas? Fíjense que hay que distinguir entre lo que es una causa y lo que es una consecuencia. ¿Cuáles son las causas de la migración? Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Económicas y sociales, bueno, son causas, ¿no? Comúnmente una gente, ¿por qué deja el lugar de origen para irse a otro lugar? A veces es por la falta de empleo, es decir, por cuestiones económicas. No tengo dinero y no encuentro trabajo en esta ciudad, me voy a otra ciudad. Y sociales puede deberse a que no, su familia se encuentra en otra ciudad, ¿no? Entonces se cambia de ciudad. Puede ser esta de crecimiento económico y productividad, pero los recursos mencionan, entre otras, estas. No quiere decir que no sean, no puedan ser, ¿no? Simplemente que conforme están los recursos, es esa la respuesta correcta. Es una consecuencia de la migración. Fíjese, violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Consecuencia. Crecimiento económico y productividad. No quiere decir que la violencia no sea, simplemente la que estaba en los recursos es crecimiento económico y productividad. Pero sí, la migración puede tener diversas consecuencias, ¿no? La violencia, reunirse con la familia. Pero recuerden, ¿cuál es la diferencia? Pues muchas felicidades a todos. La idea es que ustedes identifiquen estas áreas de oportunidad que tienen todavía y que logren mejorarlas. A ver, esta pregunta creo que sí es importante. ¿Cuál es la diferencia entre una causa y una consecuencia? ¿Qué es una causa?
Ah, muy bien. Dice Valeria, una causa es la razón o el motivo para que algo ocurra. Y una consecuencia es el resultado de ese acontecimiento, ¿no? Lo que se dio, lo que sucedió. Esto es importante identificarlo porque en las actividades nos preguntan lo que es la consecuencia. Entonces no vayamos a confundir y colocar una causa cuando lo que nos preguntan claramente muchas veces es la consecuencia. Por ejemplo, aquí uno de los aprendizajes esperados y el que estamos tratando de identificar es el de los efectos sociales que se producen. Esos efectos sociales que se producen, entonces, ¿es una causa o es una consecuencia lo que yo tengo que explicar? Una consecuencia. Entonces yo tengo que explicar consecuencias por la variación de la población, ¿no? Todo este rollo que dice aquí explica los efectos sociales que se producen. Es lo mismo que yo diga, dime una consecuencia por la variación de la población. Cuando yo logre identificar conforme a las actividades lo que es una consecuencia por la variación de la población, estaré más cerca de alcanzar este aprendizaje esperado. Bueno, vamos a conocer algunas consecuencias. Fíjense, aquí ustedes hagan una reflexión que no, primeramente, identifiquen si en su ciudad hay más emigración o hay más inmigración y qué consecuencias trae esto. Les voy a colocar aquí una página del INEGI. Fíjense aquí. La página del INEGI, como ustedes saben, proporciona información, entre otras, sobre la migración que se da en nuestro país. Aquí, por ejemplo, nos marca algunas causas de la migración. Causas, fíjense, familiar, es decir, la gente migra por cuestiones familiares. Migra, en segundo lugar, por cuestiones laborales. Migra por cuestiones educativas, algunas por inseguridad delictiva o violencia y otras por diferentes causas. Pero esto es por lo que la mayoría en nuestro país migra. De aquí, en esta siguiente tabla, por ejemplo, vemos dentro del color un naranja fuerte, un poco más fuerte, porque este es naranja, este es pues, un tono rojizo. El tono naranja significa de las personas que son o que llevan de 5 años o más viviendo en una determinada ciudad. Y esta de color rojo son personas que llevan menos de 5 años viviendo en una ciudad. Si se dan cuenta, entonces, Baja California Sur, su población está compuesta por más gente migrante que lleva menos de 5 años viviendo en Baja California Sur. A diferencia, por ejemplo, de Guanajuato o de Chiapas, que mayormente su población de Chiapas es una población que lleva más de 5 años viviendo en Chiapas. Es decir, la migración o la dinámica de la migración es muy poca, a diferencia de estas dos entidades que son Baja California y Quintana Roo. Esto, por ejemplo, porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América. Fíjense, en primer lugar está Guerrero. Segundo lugar, es decir, personas que migran de Guerrero a los Estados Unidos son muchos más que de los otros estados. En segundo lugar, Zacatecas, que igual gran parte o gran cantidad de los migrantes son hacia los Estados Unidos.
Puede ser una consecuencia, Valeria, claro, el hecho de que la vivienda incremente su valor, porque mientras más personas migran hacia un determinado lugar, pues escasea más la vivienda. Y cuando algo escasea, incrementa su valor. Les estoy mostrando todos estos datos porque ahorita les voy a mostrar y quiero que ustedes identifiquen. Ya vimos aquí, por ejemplo, que Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Sonora, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato son de las entidades con más migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esto tenga consecuencias? Que la mayoría de los hombres se va para los Estados Unidos para tener un mejor empleo y poder enviarles dinero a sus familias. Dejan a sus familias y a veces ya no sabe de ellos o luego los siguen sus hijos mayores. Muy bien, esa narración que nos hace Montserrat es muy importante porque de ahí podemos determinar algunas preguntas, por ejemplo. Eh, y ahorita lo vamos a verlos mejor fíjense, algunos ejemplos de la migración en el hogar. Dice, por ejemplo, en pequeñas ciudades del estado de Guanajuato, sí se dieron cuenta dónde estaba Guanajuato en la gráfica que les mostré de las entidades que más migrantes aportan a los Estados Unidos. Guanajuato era de las primeras, con una gran cantidad de migrantes del estado de Guanajuato hacia los Estados Unidos. Entonces, estos son algunos efectos. En las pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina, porque como bien dice, inclusive aquí Montserrat apoya lo que dice esto, que la mayoría que se va son hombres. ¿Y qué pasa entonces en los hogares cuando la mayoría de los hombres se van hacia otro lugar? ¿No? Vamos a ver qué dice la nota. Dice, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales. Es decir, se fue el hombre. ¿Quién tiene que salir ahora a participar activamente en el mercado laboral para llevar el sustento a la casa? La mujer. Entonces esto provoca que la mujer en algunas pequeñas ciudades de Guanajuato sea la que más participe en el mercado laboral, en la economía de la ciudad, pues. ¿Por qué? Porque no hay hombres, porque los hombres se fueron, migraron hacia los Estados Unidos. Dice, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales. Al haber más mujeres que más hombres, pues es un poco más complejo, por ejemplo, tener un matrimonio tradicional, ¿no? Entre un hombre y una mujer, porque hay más mujeres y menos hombres. Entonces, también incide en esa parte. Y reproductivos sobre la organización de las unidades familiares. Entonces, si identificamos algunas consecuencias, voy a pasar a otra. Ahora es algo que también mencionaba Montserrat en su relato. Algunos efectos de la migración en la economía, por ejemplo. Desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional son las remesas. Las remesas es aquel dinero que envía el que se fue a los Estados Unidos a sus familiares aquí en México, ¿no? Y uno de los beneficios más directos es ese. Se van para enviar dinero a la gente que se queda acá. Entonces, muchas veces lo consiguen y empiezan a enviar dinero y esta persona pues empiezan a tener gran poder adquisitivo, ¿no? Porque ya tiene otra entrada adicional de dinero. Entonces, vamos a ver,
cerca del 30% del total de las remesas que entraron al país fueron de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estas entidades recibieron montos cercanos a los 2,000 millones de dólares cada una. Cabe resaltar también que el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro, en este caso Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Estado de México y Puebla, y del sur sureste, Chiapas y Oaxaca, se ha incrementado significativamente. Es decir, todavía no, pero ahí van incrementando la participación de las remesas de estas entidades. Los estados de Baja California, Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Y si nos vamos a la gráfica, vemos, por ejemplo, aquí que Quintana Roo, aquí están. No se compara en, por ejemplo, Guerrero o Guanajuato. ¿No? Es por eso que recibe una menor participación, porque menos gente de Quintana Roo se va a los Estados Unidos. Obviamente, ¿quién va a recibir más dinero? Pues los que aportan una mayor migración. Ahora les voy a dejar un ratito para que ustedes lean esto, unos 2 minutitos. ¿Lo podemos ver bien? Y de ahí van a identificar algunas consecuencias en el país de origen, porque esto repercute tanto en la ciudad de la que los migrantes salen, pero también repercute en la ciudad a la que los migrantes llegan, es decir, repercute en las dos ciudades, en ambas ciudades, tanto en la que salen como en la que llegan, tienen consecuencias. A ver, un minutito vamos a darle. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué hago esto? Porque esto les ayuda a ustedes. Recuerden que la idea, lo que ustedes van leyendo, ustedes sigan leyendo mientras yo voy hablando. Ahorita que termine de hablar, vamos al ejercicio. La idea de cualquier aspecto académico es que nosotros identifiquemos información y que esa información que identifiquemos sea acorde a nuestro nivel educativo. Porque si es una información con muchos aspectos técnicos, pues nos va a ser difícil entenderla, ¿no? O sea, vamos a considerar lo que estamos aprendiendo como muy difícil. Y no es que sea difícil, simple y sencillamente que la lectura que nosotros elegimos no es acorde, es para otro nivel de estudiantes, ¿no? Para otros que estudian en un nivel superior o en un nivel de posgrado. Entonces, difícilmente nosotros que estamos en un nivel de media superior entendamos muchos conceptos. Entonces, por eso, la idea es que nosotros identifiquemos algunas lecturas acordes a nuestro nivel. Dos, una vez que identificamos una lectura acorde a nuestro nivel, hay que, de esta lectura que nosotros ya tenemos, tratar de extraer la información que a mí me interesa. En este caso, yo estoy buscando consecuencias de la migración. Y aquí, en esta lectura, una de las primeras partes que tengo que hacer es identificar de la lectura, de qué trata la lectura. Y dentro de esa lectura, cuáles son las partes que a mí me van a ser de utilidad, en la que voy a poder fortalecer lo que yo ya sé sobre las consecuencias que tiene la migración, pero únicamente lo voy a lograr si leo, ¿no? Y si aprendo a leer, si aprendo a comprender y a extraer la información de lecturas. No necesito leer todo el libro o todo el estudio para encontrar, me centro muy bien, sobre todo en el índice, y encuentro algunos aspectos que me son de utilidad en el índice, consecuencias, entonces me voy allá. Y de esas consecuencias identifico las que estén acordes a mi nivel. La idea es que de estas lecturas yo pueda extraer esa información y la pueda procesar, que la pueda razonar y transformar en algo que me sea de utilidad. Y esto únicamente lo voy a lograr leyendo y comprendiendo.
Ok. ¿Qué tal? ¿Ya están? Si se dan cuenta, hemos tenido algunos casos, hemos visto algunos casos de lo que está sucediendo. Ok. Aquí, de un lado, tenemos las causas y del otro lado tenemos las consecuencias de la migración. Si yo les digo pérdida de fuerza laboral, ¿es una causa o una consecuencia? Muy bien, es una consecuencia. Si yo les digo por inseguridad, ¿es una causa o una consecuencia? Causa, muy bien. Si se dan cuenta, la idea es esa, identificar causas y consecuencias. Y conforme a lo que nos soliciten, nosotros ya podemos hacer referencia a la respuesta. Disminución y aumento del consumo. Consecuencia. Diferencia significativa en edades o géneros. Causa o consecuencia. Consecuencia, muy bien. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. Causa o consecuencia. Consecuencia. Por trabajo. Causa o consecuencia. Causa. Crecimiento económico y productividad. Causa o consecuencia. Consecuencia. Se eleva la tasa de desempleo. Causa o consecuencia. Consecuencia, muy bien. Disminución de los niveles de desocupación. Causa o consecuencia. Remesas. Causa o consecuencia. Consecuencia. Asuntos familiares. Causa o consecuencia. Causa, excelente. Hemos concluido. Si se dan cuenta, existen causas que es importante identificar, porque las causas comúnmente traen un evento y comúnmente también traen consecuencias, ¿no? Dependiendo de lo que nos pidan, nosotros podemos identificar alguna consecuencia o alguna causa y argumentar por qué. Todas estas consecuencias pueden ser producto de la migración y de otros factores, pero ustedes en sus respuestas expliquen por qué es por efecto de la migración. No tan complicado, algo relativamente sencillo, pero que sí me ayuda a comprender que ustedes identifican con claridad que esta consecuencia es producto de la migración. Esa es la parte importante. No únicamente mencionen, aquí se lo hicimos, pues por la misma dinámica, ¿no? Pero lo importante es que ustedes logren argumentar, vincular que esta consecuencia es producto de la migración. Ok, ya como último punto, vamos a hacer un ejercicio únicamente para ver cómo las matemáticas nos ayudan a medir o a encontrar cómo todas estas consecuencias pueden ser producto de la dinámica de la población. Imagínense que la ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes
y una tasa de desempleo del 10%. ¿Se acuerdan que dentro de las consecuencias teníamos, se eleva la tasa de desempleo? Sí, en alguna ciudad se eleva la tasa de desempleo, pero también es probable que en otro se disminuya. Ahorita vamos a ver qué sucede. La ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Debido a la falta de oportunidades laborales, dice, 200,000 personas emigran cada año a la región verde, es decir, se van de Benito Juárez a la región verde. ¿Ok? ¿Cómo se le llama ese evento? De donde se van de una ciudad a otra, emigración. Porque la región verde ofrece mejores oportunidades. ¿Esto qué sería? Ofrece mejores oportunidades. ¿Una causa o una consecuencia? Una causa, ¿no? Pues me voy porque esa ciudad me está ofreciendo mejores oportunidades. Ahora, esta migración, ¿cuál es el impacto en la tasa de desempleo de la región aquí en Benito Juárez después de un año de migración laboral? Actualmente es del 10%, pero después de un año que se da la migración de 200,000 personas, ¿qué impacto tendrá en la tasa del desempleo? ¿Ustedes creen que tenga algún impacto? ¿Qué creen que pase? Que aumente, que disminuye la tasa de desempleo. Ok, sí podemos ver este Word, ¿verdad? Ok, aquí, como siempre, quizás aumente, dice Valeria. Bueno, entonces vamos a comprobarlo, porque ahorita solo estamos suponiendo, pero después de hacer nuestro análisis matemático es que vamos a corroborar nuestra respuesta. Y aquí tenemos la situación, aquí tenemos las preguntas y aquí tenemos el procedimiento. El procedimiento yo les sugiero que lo hagan en una hoja de cálculo, porque la hoja de cálculo es la que nos ayuda sobre todo a realizar las operaciones, sobre todo porque la información que nosotros tenemos la podemos concentrar en una tabla y realizar las operaciones. Recuerden que supongamos que el periodo es 2023 y la población de Benito Juárez es de 1 millón de habitantes. Su tasa de desempleo es del 10% y tiene una migración anual de 200,000. ¿Cuántos serán en el 2024? ¿Cuánta población de habitantes será? Aquí somos 1 millón, pero el primer año se van 200,000. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos habitantes me quedan para el siguiente año? 800,000, ¿no? Entonces, determino la nueva tasa
Voy a colocarlo aquí. Voy a determinar la nueva tasa. Perdón. Ok, entonces, la nueva tasa la vamos a obtener. Bueno, ¿me escuchan? Perdón, es que no sé por qué le pasó a mi compu. Bueno, pero si nos damos cuenta, la tasa de desempleo disminuye a un 8%. Esto porque al ser menos población, la tasa de desempleo también disminuye. En el siguiente año volvemos a emigrar 200,000 habitantes. Sí, como que está fallando un poco el internet, de repente se me bloqueó. ¿Cuántos seríamos para el 2025? 600,000. Y nuevamente volvemos a migrar 0. Entonces, sin lugar a dudas, la tasa de desempleo va a disminuir. Ese es un aspecto positivo.
¿Cuál es el impacto de la tasa de desempleo en Benito Juárez? Debido a la emigración anual de 200, y aquí voy a dar la respuesta, de 200,000 personas de Benito Juárez, la cantidad de habitantes pasa de ¿cuánto? De 1,000,000 el primer año, en 2023, a 800,000 en 2024. Y su tasa de desempleo se reduce del 10% a un 8%, ya que emigran por las mejores oportunidades de la zona verde, de la región verde. Entonces, el hecho de que emigren reduce la tasa de desempleo. ¿Es un aspecto positivo o negativo? Ya que no hay tanta gente desempleada. Exactamente. Y aquí voy a colocar otra vez la imagen. Y conforme vaya habiendo menos gente, pues obviamente la tasa de desempleo va a ir disminuyendo hasta que llegue a una tasa de desempleo del 0%. Pero ¿por qué ahí ya la tasa de desempleo fue del 0%? Porque ya no hay población, exactamente. O sea, entonces, ¿esto ya es un aspecto negativo o es un aspecto positivo? Ya se convierte en un aspecto negativo, claro. ¿Por qué? Porque la población fue disminuyendo al grado que Benito Juárez desapareció. Y probablemente toda esa gente que estaba en Benito Juárez ahora está en la región verde. Y probablemente ahora los problemas que tenía Benito Juárez se trasladaron a la región verde, ¿no? El millón de personas que estaban en Benito Juárez ahora está en la región verde. Probablemente, ¿no? Es solo un ejercicio de suposición, pero lo que vemos aquí es que es cierto, la migración nos reduce la tasa de desempleo, pero también nos reduce la población. O sea, son un aspecto positivo, pero un aspecto negativo, porque al reducirse la población, pues toda esta mano de obra ya no va a trabajar en esta zona de Benito Juárez. Es un aspecto negativo, pero sí se reduce la tasa de desempleo. Ese es un aspecto positivo. Entonces, si se dan cuenta, la idea es que ustedes identifiquen que hay aspectos positivos y hay aspectos negativos y que mediante la matemática, aquí lo vemos, la población disminuye hasta el grado que desapareció la población de Benito Juárez. Y el aspecto positivo fue que la tasa de empleo fue disminuyendo hasta el punto que también desapareció, pero porque ya no había población. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen esto en las actividades, ¿no? Ese mismo análisis que hicimos aquí, el hecho de conocer la migración, el hecho de conocer las consecuencias que tiene la migración y luego poder analizar. Y nuevamente les recuerdo, siempre colocar lo que estamos resolviendo.
lo que nos están preguntando, el procedimiento, porque yo aquí puedo ver todos los cálculos que hice y la respuesta debidamente argumentada con los cálculos matemáticos que me ayudan a argumentar lo que yo estoy planteando. Si yo digo que la región verde, si yo digo que uno de los beneficios es que la tasa de desempleo se reduce, es porque aquí voy a colocar que pasa de 10 a 8%. O sea, puedo observar que en efecto en los cálculos se redujo la tasa de desempleo, por lo menos el primer año fue un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque las personas desempleadas se van de Benito Juárez a la región verde en busca de oportunidades laborales. Por eso se reduce la tasa de desempleo. La idea es que ustedes busquen, sí, Jania. Ay, perdón, asesor, gracias. No, no, por nada. Bueno, la cuestión de también la retroalimentación de mi actividad número 2 de la semana pasada, pues supongo que esta fue la situación porque pues solamente fui poniendo las respuestas de acuerdo a las indicaciones de la actividad, pero pues para dejarlo más claro debo de hacer la estructura así como lo está poniendo, por ejemplo, la que está ahorita en pantalla. Pues la idea, una estructura parecida. La idea es que ustedes den una respuesta clara. Un aspecto positivo es este, ¿no? Y ustedes mencionan su aspecto positivo. ¿Y de dónde lo obtienen? Todos estos cálculos matemáticos ustedes lo van a obtener de la misma actividad, porque ahí ustedes van a hacer el análisis matemático. Lo pueden argumentar. El aspecto positivo es este. ¿Por qué? Porque pasamos de tanta cantidad de personas a tantas, ¿no? La cantidad de personas ustedes la van a tomar del ejercicio matemático que van a realizar. ¿Y por qué? Pues ya ustedes colocan la razón. Esa es la parte también, yo creo que más importante, ¿no? La razón. ¿Por qué se da ese evento? Algo como aquí. Si ya conocemos un poquito más del tema, lo podemos argumentar matemáticamente y cualitativamente. Entonces sí, más o menos similar, no igualita, ¿no? Pero sí que contenga esos elementos. El aspecto positivo, el modelo matemático y la razón. Me parece que con esos tres argumentos, de la forma que ustedes redacten su respuesta, si contiene esos tres elementos, yo creo que debe estar muy bien. Y por supuesto, no se les olvide mencionar cómo esto les afecta o los beneficia en su vida cotidiana. Porque esa parte viene, si ustedes leen la rúbrica, en la parte de pensamiento crítico. Ahí mero les dice, lo vinculan con su vida cotidiana. Entonces, si no lo vinculan, pues se les coloca en el renglón donde no lo vinculan. Si se dan cuenta, aquí ya me llevé 3 renglones nada más. Y me queda todavía 1,5 para poner la forma en que lo vinculo. Si me pide la actividad 5 renglones, puedo hacerlo entre 5 y 8 renglones. No pasa nada. Más o menos es una extensión adecuada en la que yo puedo expresar, responder de forma clara. No sé si con esto respondo. Sí, no se preocupen, entre 5 y 8 renglones son perfectos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Recuerden, la idea de esto es ver el proceso. Lo primero es conocer los conceptos, ¿no? Si hablamos de migración, pues hay que conocer lo más amplio que podamos de la migración. Conocer que esta migración tiene un impacto y que muchas veces lo podemos medir matemáticamente. Y a través de esa medición es que podemos obtener conclusiones, causas, consecuencias, depende de lo que me pidan, y luego vincularlo con mi vida cotidiana. Entonces, más allá es todo este proceso que hay que seguir. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco. Nos vemos el día viernes. Vamos a iniciar con la segunda unidad. Vamos a ver el tema del crédito. Entonces, también tendremos un ejercicio, un cuestionario para aquellos que deseen ingresar. Será un poquito más temprano porque ese día tengo un compromiso personal un poco más tarde.
que se vería muy pegado en caso de hacerlo más o menos a la misma hora. Pero los que puedan ingresar, adelante. Los que no, voy a dejar grabada la sesión, como siempre, para que puedan consultarla con posterioridad. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día viernes.